En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ya hemos hablado anteriormente de lo que era la gracia del Espíritu Santo. Dimos una definición bastante escueta, pero intuitiva de lo que era la gracia y sobre todo qué hacía la gracia en nosotros. Nos hacía ser hijos de Dios y por tanto herederos de Él, ¿no? Herederos del reino. Ahora vamos a ver la gracia del Espíritu Santo de una forma más extensa, sobre todo de la forma en cómo actúa sobre nosotros. Para eso vamos a ver primero unas cuestiones básicas sobre la gracia. Las primeras cuestiones básicas sobre la gracia es que la gracia la tenemos que considerar desde 4 puntos de vista diferentes. El primero es que se trata de un don que nos viene de Dios. ¿Y qué es un don? Es una dádiva, un presente, un regalo. La gracia es un regalo de Dios. El segundo aspecto que hay que ver de la gracia de Dios es en relación a nuestro libre albedrío, a nuestra libertad. El tercero es en relación con los hábitos de los dones, las virtudes, la bienaventuranza y los frutos que ésta da. Y el cuarto, en relación con el ejercicio meritorio para la gracia. Estos 4 puntos los vamos a ir viendo a lo largo de una serie de vídeos de una forma detenida. Hoy vamos a ver cómo actúa la gracia, que la gracia es un don, es decir, que la gracia es un regalo que se nos da y que se nos infunde por el mismo Dios. La gracia del Espíritu Santo no es algo que uno pueda obtener por sus propios esfuerzos, por sus propios medios, es simplemente un regalo por el cual el alma se perfecciona y se perfecciona de tal manera que viene a ser esposa de Cristo, hija del Padre y templo del propio Espíritu Santo. Veamos cómo ocurre esto. La gracia del Espíritu Santo involucra la perfección del alma. ¿Pero en qué consiste la perfección del alma? En que el alma humana se transforma en esposa de Cristo, hija del Padre y templo del Espíritu Santo. Lo que nos ofrece el Señor es aquello que nos va a conducir a la verdadera perfección del alma. Con la gracia, lo que nos está dando el Señor es aquello que nos va a conducir a la perfección del alma. Tenemos que estar plenamente unidos a Jesús para ser verdadero hijo del Padre. Esto nos lo dice Él mismo. Nadie va al Padre sino por mí. Eso no es solo un contenido teórico o especulativo, sino algo realísimo y eminentemente práctico. El que el alma sea esposa de Cristo es justamente lo que conduce a que sea hija del Padre. Y por tanto, el alma está llamada a ser templo, receptáculo de este mismo Espíritu Santo. El ser esposa de Cristo requiere pasar por una purificación. El misterio de la cruz. Hacer morir todo aquello que no es de Cristo. Hacer morir todo lo que está en nosotros que se opone a Cristo. Hacer morir todas esas impurezas que se han ido acumulando para que esto no impida la entrega a Cristo. Ser esposa de Cristo implica la purificación y elevación del alma. Ser hija del Padre involucra la iluminación y asimilación, la contemplación. Y ser templo del Espíritu Santo involucra la vivificación y unión con el Espíritu Santo. Veamos esto más despacio. Dios no quiere que poseamos algo, sino que lo poseamos sea Él mismo. De hecho, la gracia del Espíritu Santo es el don que hace Dios de sí mismo. La gracia es el regalo que hace Dios de sí mismo. Dios se da a sí mismo, pero para que nosotros lo podamos recibir, primero necesitamos purificarnos, iluminarnos y vivificarnos. La gracia del Espíritu Santo es Dios mismo, quien nos escoge, nos prepara y nos une a Él. Pero esto es un proceso, no es algo automático y además es diferente para cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros es una realidad concreta. Sin embargo, todos, absolutamente todos, necesitamos pasar por los 3 ámbitos: purificación, iluminación y vivificación. El don del Espíritu Santo, el regalo del Espíritu Santo, es el lazo profundo del amor y de la gracia. La gracia del Espíritu Santo está concedida a cualquier alma,
Ninguna se ha visto privada de ella, a ninguna se le niega. La gracia del Espíritu Santo es lo que nos hace gratos, es decir, la gracia del Espíritu Santo es lo que nos hace santos, porque lo santo es lo que es grato a Dios. Solo hay un propósito para la gracia, que el alma que viene de Dios vuelva a Él. Veámoslo en su totalidad. Dios nos creó y nos redimió, es decir, Dios nos creó para Él, para el amor. Dios no nos creó solamente para el Edén. Dios no nos creó para vivir bien. Dios no nos creó solamente para tener hijos o para tener una vida devota o para vivir en un monasterio o para tener éxito. Ni siquiera solo nos creó para ser felices. Nos creó para algo más grande, para Él, para estar unidos a Él. Y esto es algo que Él hizo desde el principio. La gracia del Espíritu Santo no es más que el medio, el modo y la forma por la cual Dios mismo une creación y salvación. Y este es el matrimonio del alma con Dios, creación y salvación. La gracia del Espíritu Santo retoma la creación hasta llevarla a la cima de la salvación. Esto es el cielo, la unión con Dios. El cielo no se reduce a una mera situación maravillosa, no es un picnic interminable en una especie de jardín paradisíaco. El Señor nos quiere y nos ama para algo más. Nos quiere para Él, es más, nos quiere con Él en el sentido radical, en tal grado que nosotros ya sabemos que, a partir de la encarnación del Verbo y su ascensión que celebramos hace pocos días al cielo, ahora también a la derecha del Padre, también hay carne y huesos, cabellos, córneas, riñones. No se trata de una teoría bonita, sino de una realidad. Es algo realísimo. Dios quiere todo de nosotros, no solo nuestro espíritu, y el cuerpo queda en la tierra. Dios lo quiere todo, incluida nuestra carne. Por eso, toda espiritualidad que se desprende del cuerpo es una falsa espiritualidad, porque es una negación de nuestra realidad, y la negación de la realidad es una mentira, y la mentira no pertenece a Dios. Negar la realidad corporal de la que estamos dotados es una mentira, y todos sabemos a qué reino pertenece la mentira. Pero, ¿cómo actúa la gracia en nosotros? La gracia es también disposición, es la capacidad que Dios nos da para disponernos hacia la salvación. Es lo que nos conduce a la salvación, a estar en Dios, vivir en Dios, y aunque no se pueda hacer de manera plena aquí en la tierra, sí se puede hacer de manera real. Para ello, lo único que el Señor nos pide es cooperar. ¿Y cómo nos pide cooperar Dios? ¿Haciendo muchas buenas obras? No. ¿Teniendo muchos planes? Tampoco. Lo único que nos pide, a manera de cooperación, es no molestarle, no estorbar su obra. Nos pide, más bien, ser espectadores de las maravillas que Él es capaz de realizar en nosotros. Pero nosotros, en un mundo tan inquieto, siempre tenemos la impresión de que hay que hacer algo, que incluso para merecer algo te lo tienes que ganar. Como animales, si quieres un premio tienes que hacer un truco. O como hacemos a veces en la familia. Si quieres un ordenador, tienes que sacar buenas notas. Con Dios no es así. No se trata de tener méritos, entre otras cosas, porque nada reúne los suficientes méritos para tener algo de Él. Ni siquiera el cuerpo angélico, los querubines, que se pasan la eternidad cantándole y adorándole, pueden ser suficientemente meritorios de Él. Con Dios no se trata de hacer una especie de intercambio. Se trata de que nos demos cuenta de que lo que recibimos es literalmente algo que nos sobrepasa infinitamente, que jamás podríamos merecer, aunque viviésemos 100.000 años, recibirle a Él mismo. Como decía el beato Antonio Rosmini, lo único que nos pide Dios es una disponibilidad inmóvil. Lo único que nos pide es dejarle hacer a Él. ¿Y cómo?
Pues a través de una auténtica y una profunda docilidad, humildad, de tal manera que nos invita a reposar en sus brazos mientras nos recreamos en las maravillas que Él está realizando en nosotros. Por eso, el Señor nos lo recuerda en el Evangelio según San Mateo. Mi yugo es suave, mi carga es ligera. Y esto es algo que no solamente debemos tener presente, porque nos han insistido mucho en una cultura del esfuerzo, de que nada es gratis. Pero gratis viene del latín, de la palabra gracia. Cuando yo estoy diciendo que nada es gratis, estoy negando la existencia de la gracia de Dios. La gracia del Espíritu Santo es algo que solo se puede apreciar con un corazón manso y humilde. Estos reconocen la inmensidad de lo que se le ha dado, lo inmérito que somos de ello, y que se nos ha dado por un único motivo: por amor y nada más. Como diría San Agustín, todo es gracia. La creación es gracia dada y la salvación es gracia recibida. El Señor lo único que quiere es que recibamos su salvación, porque Dios mismo es quien hace al hombre digno de Dios. El Señor busca constantemente el aumento de esta gracia en nosotros, pero ¿cómo se aumenta esta gracia? Recibiendo más gracia. ¿Cómo se llena un vaso de agua? Recibiendo más agua. La gracia del Espíritu Santo es una gracia que se nos da de manera ininterrumpida, en abundancia, de una manera desbordante, que no se pone a ver si lo mereces o no. Lo importante para Dios es si lo aceptas o no. Y para aceptarlo, para recibirlo, hay que purificarse. Porque hay muchas cosas que están ocupando un espacio que no les corresponde. ¿Cuántas veces nuestros propios pensamientos nos impiden experimentar la bondad divina, o nuestros códigos emocionales, o nuestras heridas en la vida? Todo esto nos impide recibir la bondad de Dios. No se trata de que tengamos que esforzarnos. Trabajas tanto, te doy tanto. Te esfuerzas en esto, te doy esto. No es así. Se trata de que Dios quiere que entendamos que el Omnipotente nos lo quiere dar absolutamente todo, incluso hasta Él mismo. Y esto es algo que lo vemos de forma muy concreta en la Eucaristía. Dios se da a sí mismo y se nos da como alimento. La gracia de Dios se da desde el final hasta la actualidad, y no desde la actualidad hasta el final. La gracia no es como una botella de agua que se nos da para un camino largo y que vamos consumiendo poco a poco durante todo el camino, durante toda nuestra vida. No, eso no es así. La gracia de Dios también se le llama porvenir. Es algo que el Señor va dando siempre a cada instante. No es algo que se nos dio y nosotros debamos cuidar con mucho esfuerzo y temor. La gracia es algo que el Señor siempre busca incrementar, porque para Dios es importante ir a más y no a menos. Y si hemos descuidado la gracia, no la perdemos, porque no es algo que nosotros hicimos. La podemos descuidar, pero no la podemos eliminar, porque es algo que no nos pertenece propiamente. Es algo que se nos ha confiado. Es algo que el Señor espera que recibamos con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, al grado de que esta gracia se encarne en nosotros, de tal manera que la creación encarna la salvación. La encarnación de la gracia no es más que la gran obra trinitaria, como en el vientre de María, que la Trinidad se encarne en nuestra vida, que el invisible se haga visible en nosotros. Y así, como Él se ha encarnado en nosotros, nosotros nos reencarnemos en Él. Esto es la salvación. No es que según me haya portado en esta vida, me castigue y me reencarne en una cucaracha o en un japonés o en una princesa celsa. El sentido real de la reencarnación es esto: entrar en la dinámica de la gracia, responder a la llamada de Dios. Él se ha encarnado, pues ahora yo me voy a reencarnar en Él. Por eso, la gracia del Espíritu Santo solo se puede recibir con fidelidad, y esa es la fe.
La fe no es un estado subjetivo de certeza o una especie de fuerza interna que me permite mover montañas. La fe es fidelidad a la obra del Señor. San Buenaventura nos dice: a quien fielmente le obedece, le otorga por haberle obedecido una recompensa para nada pequeña. Dios nos da todo por casi nada, por haberle recibido simplemente. Nos dice San Bernardo: Dios nos formó, el pecado nos deformó, Dios nos reformó. La gracia, la única complicación que tiene es nuestra propia libertad, porque en efecto tenemos la posibilidad de pecar. ¿Y cuándo pecamos? Cuando rechazamos la gracia. Por eso, nuestra verdadera batalla no es contra el pecado, sino por mantenernos en la gracia. Quien se mantiene en la gracia difícilmente peca. La lucha contra el pecado es esencial, pero no lo principal. Es como comer para la vida. Si no comemos, moriremos, pero comer no es la vida. Cuando el Señor nos da la gracia del Espíritu Santo, no nos libra del pecado, porque no es lo esencial. Lo esencial para nosotros no es el pecado, ahora es la gracia. Por ejemplo, uno puede llevar una vida de gracia, pero fallar en algún momento y cometer algún pecado. ¿Pero qué sucede? Apelamos a la misericordia de Dios a través del sacramento de reconciliación y seguimos adelante, porque no es el pecado el que está en el centro, ni algo sobre lo que nosotros vivimos, sino ahora vivimos centrados en la gracia. Nos dice San Buenaventura que la gracia procura 4 elementos que tienen que ver con la justificación, que también es lo que hace el Señor mismo en nosotros. Es el Señor quien nos justifica ante Él. ¿Y cómo lo hace? Dándonos su gracia. Tenemos que borrar esa idea puritana, es decir, herética, que nos dice eso de: si no aprovechas la gracia de Dios estás condenado. Es el mismo Señor el que se ha comprometido en nuestra salvación. Los 4 elementos que los que se refiere San Buenaventura son: el primero, la infusión de la gracia. Él nos ha infundido esta gracia. El segundo, la expulsión de la culpa. Ahora el Señor, ¿qué ve en nuestras almas? ¿Culpa? No. Ahora el Señor ve gracia. Y la tercera, la contrición del alma. Y la cuarta, la justificación de la libertad. Veámoslos más despacio. El Señor nos ha dado aquello que no podíamos conseguir, o sea, la salvación. Ahí está la infusión de la gracia. Y esta infusión ha traído la expulsión del pecado, que solo Dios puede vencer, solo Dios puede erradicar. Esto ha traído la contrición del alma, es decir, el reconocimiento de la verdad, que sí, que somos pecadores, y a pesar de eso, el Señor nos consiguió la salvación, derrochando su gracia en nosotros. Veámoslo. En el Génesis, en el capítulo 3, cuando Adán y Eva pecaron, se esconden y se hacen una especie de taparrabos con hojas. Y así se quedaron. Así salieron del paraíso con las hojitas. Esa es la imagen que vemos en las pinturas con las partes del cuerpo cubiertas con hojas. No, no se quedaron así. La misma Biblia nos dice que el Señor se acercó y Él mismo le confeccionó vestidos de pieles, unas túnicas de pieles. Este simple hecho quiere decir que lo que a partir de entonces, del pecado, el hombre hizo, Dios ni siquiera lo deja así. Dios mismo los reviste y Él mismo le confecciona la ropa. Estas pieles no son más que la nueva carne del Hijo. Es lo que San Pablo llamó revestirse del hombre nuevo, dejar atrás el hombre viejo. Esto nos muestra, de una manera muy concreta, ese amor eterno de Dios que jamás nos abandonó. El mismo Dios, y si nos saca del paraíso, es por una sola razón, porque tiene algo mejor para nosotros, la comunión con Él. Piénsalo. ¿Qué es preferible? ¿Estar en el Edén como un parque de diversiones bellísimo o estar en el seno mismo de la Trinidad? ¿Qué es mejor? ¿Ser criatura de Dios o ser hijo de Dios? ¿Qué es mejor?
¿La alegría o la gloria? ¿Ser felices o plenamente dichosos? ¿Qué es mejor? ¿El cielo o Dios mismo, el creador del cielo? Cuando los vistió con pieles, nos vino a decir: no os preocupéis, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Algo que nos lo vuelva a decir Jesucristo. A veces, también bajo una óptica protestante, llegamos a suponer que la salvación es una obra individual, o que esto es lo único que importa, y esto no es así. Siempre la salvación es la salvación de todos, en la cual estamos implicados todos, los unos con los otros. El matrimonio, creación, salvación, es un matrimonio universal, es decir, católico. La gracia, aunque también se da individualmente, no es algo individual, es algo comunitario, porque siempre se va a ver reflejado en todo lo circundante, incluso en términos cósmicos. Poner atención a nuestra salvación es vital, porque de nosotros dependen muchos otros, ahora y en el futuro. La gracia no solo se nos ha dado a nosotros, sino para que, con nosotros, de alguna u otra manera, todos se vean beneficiados. Es algo así como cuando lanzo una piedra a un lago en calma. Entonces se generan ondas que son más apreciadas cuanto más cerca están del lugar de impacto, pero llegan a todo el lago, hasta la orilla, casi de manera imperceptible. Cuando un alma humana recibe la gracia del Espíritu Santo, el mundo se ve beneficiado. Es el mismo camino de Jesús. Por uno, todos se ven salvados. Cada vez que aparece un santo, conocido o desconocido, el mundo se ve renovado, el mundo entero se ve inundado de gracia. Por ejemplo, ¿sabíais que el primer milagro que realizó Santa Teresa de Calcuta fue sanar de un tumor en el estómago, uno de los más dolorosos que hay, a una mujer hindú que no es católica y que no se convirtió? La gracia que fue derramada sobre Santa Teresa de Calcuta afectó a gente que ni siquiera creía en Jesús. Aquí se ve el amor desbordante, donde no hay condicionamientos. El Señor no quiere violentar nuestra alma, sino prevenirla, protegerla, no forzarla, sino convencerla. El Señor no quiere nuestra muerte, sino nuestra conversión. ¿Qué padre desea la muerte de su hijo? Para eso es necesario purificarla. Por ejemplo, hoy día valoramos el trabajo como un bien supremo, sin importar cómo lo hacemos. Sin embargo, para Dios los valores son otros, como pueden ser no fomentar la competencia, sino la convivencia. Dios no quiere obligarnos, sino convencernos de 1001 maneras, incluso con gemidos y llantos, como lo ha hecho Cristo, con súplicas, amonestaciones, como sea, para mover el alma a que se abra y reciba esta gracia. Para esto se da una especie de secuencia que consiste en lo siguiente. Primero, la gracia se da gratuitamente y es recibida por el alma. Lleva al alma a responder libremente y ahora es capaz de consentir o disentir, y por lo tanto se dispone para recibir todavía más gracia. En este sentido, se nos invita a cooperar, y es esta cooperación la que trae el mérito. No es lo que hicimos, sino la docilidad que manifestamos ante la gracia. Nadie puede enorgullecerse de sus propios méritos, porque Dios nada corona en nosotros que no sean frutos de sus propios dones. Para terminar, es importante saber dónde estamos y cómo podemos medir cómo andamos en la perfección del alma. Pues a través de 2 criterios, de 2 preguntas. La primera es, ¿qué tan agradecidos somos? Y la segunda es, ¿qué obedientes somos? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.